Vale. Bueno, ¿alguna intervención, por favor, tanto aquí como en el resto de las aulas aragonesas? Yo tenía una pregunta Muy bien. a la doctora. Tengo entendido de que la emancipación se adquiere con 16 años de edad. En Aragón con 14, en Aragón con 14, efectivamente. No estaba yo muy segura y Eso quería es. que usted me lo aclare. En Aragón con 14 lo que pasa que es cierto que desde el momento que en Aragón el menor mayor de 14 ya hemos visto que tiene una capacidad muy amplia, en Aragón no, si como ha dicho el profesor Lasarte, en el resto del estado la emancipación actualmente no se practica, en Aragón menos todavía. ¿Para qué vamos a emancipar si sin necesidad de emancipar prácticamente eres un emancipado? Sí, pero sí que es esa singularidad que es a partir de los 14. Pero vuelvo a decir, no es habitual, aquí no es habitual, menos habitual todavía la emancipación. De vez en cuando conviene siempre echarle una miradita a los datos estadísticos, que muchas veces a los legisladores, que por lo visto no los miran, se les olvida. Mire la importancia que tendrá, por ejemplo, la emancipación por matrimonio. La emancipación por matrimonio, decía el gran maestro aragonés, el profesor Lacruz Verdejo, con el que yo tenía muy buena relación, y conté con su apoyo, y la explicaba muy bien, porque decía, claro, es que quien se casa constituye una familia, y entonces no puede estar sometido a otra autoridad familiar. ¿De acuerdo? O sea, es la razón y el fundamento de la emancipación por matrimonio. Bueno, pero es que además en Aragón lo que les he comentado antes es que te conviertes en mayor de edad por matrimonio. Claro, no, y en el régimen Va más común. allá, va más Pero allá. el problema es el siguiente, si usted coge ahora y curiosea un poquito las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y hace una pregunta concreta que dice edad media del primer matrimonio, porque después hay segundo y sucesivos matrimonios, pues se encontrará con que últimamente en España esa edad media en el primer matrimonio es a partir de los 31 años. Pues muy curioso, es decir, no sé si en su... Yo me casé con 20. Sí, pero digo, no, pero que no sé si en el hábitat de alguno de ustedes conocen a alguien que se haya casado, digamos, siendo menor de edad. Yo creo que es una raya en el agua, vamos, que es un supuesto extraño. Casarse no he oído, no he leído tampoco. Muy bien, otra pregunta, diga usted, caballero. Voy a preguntar que si se puede producir el embargo del usufructo. Solo con la nuda propiedad. Solo con la nuda propiedad. ¿No? O sea, una persona que tiene el alquiler, no sé qué, no se puede hacer. Solo, el usufructo solo no, solo se puede embargar conjuntamente con la nuda propiedad. Creo que me ha quedado claro lo de la disponibilidad del dinero. Pues, bueno, Salvador, el cónyuge viudo, si puede disponer, o sea, puede disfrutar del dinero, percibir los intereses, pero puede también disponer del dinero, puede gastárselo. Transmite a sus herederos una deuda. Tendrá que reembolsar, o sea, ese dinero que ella tiene el usufructo. O sea, estamos pensando de un dinero que es del matrimonio. Entonces, ella tiene una mitad que es de ella y se lo puede gastar porque era un bien consorcial. La otra mitad, que era del marido, que en principio propietarios son los hijos, ella tiene el usufructo. Pero el usufructo le da derecho no solo a percibir los intereses, sino a gastárselo. Los herederos de esta señora tendrán que reembolsar a los herederos del marido. Pero lo que os digo, si son los mismos, no hay problema. El problema es cuando no sean los mismos. Si son diferentes, perdón. Pues aparece un derecho de crédito. ¿Un derecho? Un derecho de crédito, una deuda. O sea, si la viuda ha quedado viuda y se ha gastado el dinero del marido, que ella solo tenía el usufructo, los herederos de la viuda tendrán que reembolsar a los herederos del marido. Esa es la cuestión. Y eso es un precepto. Te lo digo, Salvador, porque hemos colaborado mucho, que tú te has dedicado a la banca y has sido... ¿O no? Te estaba metiendo los dedos en la boca cuando lo decía. Pues te quiero decir una cosa, ese artículo está desde el 2003 y yo he dado charlas en 2003. Yo he dado charlas en colegios de abogados en Zaragoza o lo que sea, les contaba esto y no se lo creían. Me dicen, pero chico, ¿qué va a decir eso la ley? Joder, pues iba yo y se lo leía, por eso lo he leído. Bueno. Nadie se cree las cosas cuando les molestan o le perjudican. Ahora les voy a contar. Diga, señora, la señora... Bueno, no sé si es continuación o una pregunta nueva. La señora, entonces le damos prioridad.
de una propiedad en usufructo, por ejemplo, a una madre o un padre viudo. Entonces, los herederos de la persona que ha hecho la cesión del usufructo fallece, los hijos tienen derecho a esa parte. O sea, estamos pensando que una persona ha a un padre una propiedad en usufructo. Vale. Pero muere uno de los hijos, los prematrimonios, entonces los herederos de ese matrimonio, ¿cómo que también es? El usufructo es un derecho ¿Tú has personal oído, perdona? intransmisible. ¿Has oído? Sí, No, que como no se oye en el resto de las aulas, le voy a pedir por favor a Vale. Fernando Agustín que de alguna manera reformule la pregunta que le ha hecho usted para que sepan los demás de qué estamos hablando. ¿Qué pasa cuando el usufructuario ha fallecido? Si transmite su derecho a sus herederos. ¿Es un derecho vitalicio? No, no. Es un derecho que solamente tiene el propio cónyuge viudo, hemos dicho que era intransmisible, y por tanto una vez que fallece se extingue. Y se consolida con la propiedad. Es decir, esa facultad de disfrutar el bien que tenía esta persona, automáticamente, porque la propiedad es elástica, pasa a los propietarios. Que hasta ahora eran propietarios desnudos, nudo propietarios, y a partir de ahora serán propietarios plenos. Tiene usted la palabra. Buenas tardes, soy Carlos, un alumno matriculado aquí en la UNED en Ciencias Políticas. Mi pregunta es la siguiente. Voy a hacerla con un ejemplo, a ver si puedo explicarme. Una familia compuesta por un matrimonio y 3 hijos, ¿de acuerdo? 2 de estos hijos están casados, tienen su vivienda y están viviendo en su casa, ¿de acuerdo? Sin embargo, hay un hijo de ellos que es soltero y vive con los padres. En la casa de los padres, que es de los padres, ¿de acuerdo? Mueren los padres y este hijo soltero se queda viviendo en la casa de los padres. Tiene derecho... es un caso que me lo comentaron la semana pasada, que por medio del derecho foral aragonés, esa persona que es soltera es propietario de esa casa o tiene derecho a vivir ella sin que sus hermanos le puedan echar de allí. No sé si me he explicado. Salvo que el padre lo haya dicho en testamento, efectivamente, no. no. O sea, el testador, los padres pueden disponer eso en testamento y sería como acabas de describir. Pero no es así por ley, ¿eh? O sea, tiene que preverlo expresamente el testador, legándole el usufructo de su casa. Si no hay testamento, no, porque todos los hermanos son iguales en principio, si no hay testamento. Para establecer distinciones, que la ley lo permite con mucha liberalidad, hace falta que haya testamento. Testamento o pacto. O pacto, correcto, que es otra forma de organizar la sucesión. O pacto a base del stand en Echarta. ¿Es usted mexicano? Mexicano, no, bilbilitano. Bilbilitano, de aquí. ¿Ah, sí? Sí. Pues le he visto ahí un acento. ¿Ha preguntado usted un caso concreto? Sí, un caso concreto. Un caso concreto, muy bien. Pues generado por la curiosidad de un caso concreto, por usted conocido. Es perfectamente lícito, solo ilegítimo, vamos, se lo estoy preguntando solo para saber si quiere precisar algo más. No, que es que me comentaron que, vamos, ya de lo que es el boca a boca, que al final, pues... Bueno, lo que pasa es que hay, con independencia de lo que le ha contestado el ponente, hay un tema que es después posesorio, ¿no? Es decir, que a lo mejor uno no tiene derecho a estar en un sitio, pero si se queda allí anclado y se ata uno al sitio, hay que ejercitar no actos de fuerza, sino una serie de acciones después para sacar a un poseedor, aunque sea un poseedor ilegítimo, que no tiene derecho a hacerlo, ¿no? Sí, porque si es el eterno debate, y como ahora tenemos un supuesto tan clarísimo, pues se lo voy a recordar. Es el eterno debate, por ejemplo, que ha enfrentado tradicionalmente a Rivera Paquirri, que ahora se llama así, con la Pantoja, que la pobre mía ha terminado en prisión, pero que lo que quiere Rivera el torero es contar con los trajes de torero de su padre, que están en la finca La Cantora, y que un juez ha dicho que hay que entregárselos porque tiene derecho a ellos de acuerdo con la sucesión de Paquirri, el padre de todos ellos, ¿no? Pero bueno, los trajes siguen en La Cantora, y ahora, ¿quién ejercita y quién le ponen los pies al gato? Pues es que las situaciones, de hecho, muchas veces hacen confundir y creer que es que hay una persona ya con derecho a continuar en el acto o en el hecho posesorio, ¿no? Que no tiene nada que ver, no, o sea, tiene mucho que ver, pero que no es equivalente a la propiedad propiamente dicha. O sea, que el derecho foral aragonés no exige o no requiere que el soltero se quede viviendo ahí. No,
No, otra cosa es que de hecho se quede y eso genere unas consecuencias posesorias, como dice el profesor Lasarte. Pero hablando de derechos, los hermanos son iguales, si no hay nada que lo desiguale. Que yo sepa, ni el derecho aragonés ni ningún otro derecho. Es decir, normalmente, salvo que haya previsiones testamentarias, que por otra parte son perfectamente lícitas, posibles y legítimas, y además que se pueden explicitar. Es decir, que yo qué sé, el padre que piensa y dice, bueno, pues esta hija nuestra que por cuidarnos a nosotros ha quedado, perdónenme la expresión, pero bueno, es la histórica, se ha quedado solterona, y como se ha quedado solterona, pues entonces en el régimen común de España, pues yo le aplico la mejora, y aunque teóricamente todos los herederos son, todos mis hijos son iguales, pero de los 4 hijos, pues le doy mejora suficiente para que la casa donde nos ha estado cuidando se quede con ella, aunque la mejore. Pero hay que hacerlo a través de un testamento, de un pacto, de un acuerdo, según el régimen sucesorio que corresponda. Bueno, y aquí en Aragón la legítima solamente es de la mitad, solo corresponde a los descendientes y se puede repartir igual o desigualmente entre los descendientes. Es decir, puedes dejar la legítima íntegra a un descendiente, porque es la legítima colectiva. Muy bien. De las otras aulas no ha levantado nadie la mano, ¿verdad? Es que aquí hay ya un señor. Pues vamos a darle un momento la palabra. Diga usted. Era simplemente para preguntar si los apuntes que ha pasado la profesora doña Aurora López Azcona en pantalla, podíamos disponer de ellos por fotocopia o como fuera, porque no ha habido modo de recogerlo. Sí, por supuesto. Yo Muchas gracias. El PowerPoint lo voy a poner a disposición de la UNED y para que hagan uso y le den la publicidad que del centro asociado, del centro asociado. Tendrán acceso a este PowerPoint, sí, por supuesto. Y una cosa le digo, si llega a ser usted capaz de tomar todos los apuntes de las hojas de la filmina de la profesora López Azcona, le ponía yo un monumento ahora mismo. Así que no se justifique usted. Vamos a reír. ¿Algo más? Muy bien. Pues sí, los podrá solicitar como inscrita en el curso a la Secretaría del centro, que lo va a pasar ella. Diga, señora o señorita. Respecto a eso, por ejemplo, de que los padres dejan por escrito, o sea, el testamento, que ese su hijo se puede quedar como usufructuario, los hermanos no pueden presentar alegaciones, o sea, oponiéndose. Sí, es eso. Bueno, esto es anticipar cosas de derecho sucesorio, pero bueno, como ha explicado la profesora López Azcona, en Aragón la porción de bienes que hay que dejar a hijos o descendientes, que es la legítima, es la mitad, pero hay libre distribución entre cualquier hijo o descendiente. O sea, entonces quiere decir que si le dejamos al hijo el usufructo, pues como, bueno, que sí, que se puede, vaya, porque dentro de esa amplia libertad de testar se puede hacer eso. Puedes dejarle todo a un hijo, incluso saltar los hijos y pasar a los un nietos, por ejemplo. O sea, la legítima aquí es la mitad de la herencia para hijos y descendientes con libertad de distribución. ¿No hay ese sistema de tercios que habéis estudiado tal vez en civil, en derecho común? Claro. Que aquí es eso, legítima de libre distribución. La ley de, aragonés sí se puede designar al beneficio. Eso es. Puedes dejarle la mitad de la legítima más la mitad de libre disposición. Es decir, puedes dejarle todo a uno, incluso a un nieto. Perdón, una pregunta desde Fraga. Diga. Sí, habla. Adelante, diga. Una puntualización al notario. En derecho común, normalmente los cónyuges amplían el usufructo para que sea universal, como en Aragón. Sí. Y en Aragón, creo que el primer disponendo de todo testamento es que se dejan precisamente el derecho universal, cosa que ya tienen por ley. Sí, que no sé por qué. Tengo que entonar el mea culpa. Eso es cláusula de estilo. Ya. De verdad, lo que pasa es que en esa cláusula se suele decir también que además de dejar el usufructo de la elevan de fianza y inventario. Eso tiene algo más de chicha, pero desde luego dejarse el usufructo universal es una redundancia, es una redondilla. Y la segunda cuestión es que
que me parece un tanto injusto. Yo, después de 30 años de profesión, he visto una injusticia claramente en no asignar derecho expectante de viudedad en el derecho de sustitución, cuando realmente es el más sangrante, el que se produce de forma inversa. Y sí que recoge la ley expresamente en el artículo 278 que en el derecho de transmisión existe derecho de viudedad expectante, cuando en realidad, pues no sé, de alguna forma ya está establecido así, ¿no? Sin embargo, en el de sustitución, 131. en el 278, cuando regula los bienes adquiridos como consecuencia de la transmisión del derecho a aceptar o repudiar la herencia, quedan sujetos al usufructo de viudedad del cónyuge del transmitente. ¿Y por qué en el de sustitución no? Cuando yo creo que es más justo. Allí hay una muerte inversa. Primero ha muerto el hijo y después muere el padre. Y sin embargo, a la viuda del hijo le negamos ese derecho expectante. Parece que el viejo refrán de o viuda en Castilla, o sea, o reina en Castilla, viuda en Aragón, en este caso queda un poco... Una cosa, esa pregunta es para nota. Porque además es un tema muy actual. Porque la gente siga un poco... a ver, si tenemos una herencia en la que un señor tiene varios hijos y uno fallece antes que él, tiene lugar lo que en derecho común se llama derecho de representación y aquí sustitución legal. Es decir, es reemplazado el fallecido por sus descendientes. Como este ha fallecido, este hijo, por ejemplo, ha fallecido antes que los padres, nada ha ingresado en su patrimonio y, por lo tanto, nada tiene que su viuda. Ese es el planteamiento de la ley, ¿eh? Diferente es el caso del derecho de transmisión, que es que el hijo ha sobrevivido a sus padres. Lo que pasa es que no le ha dado tiempo de aceptar o repudiar la herencia. Entonces, es un problema diferente, porque el derecho a aceptar o repudiar la herencia del abuelo sí que ha pasado por el patrimonio del hijo que ha fallecido. Lo que pasa es que ese tema es muy candente, porque en derecho común se está diciendo ahora que el cónyuge viudo, incluso en el derecho de transmisión, cuando se sobrevive, no tiene derecho de usufructo, porque el transmisario, o sea, el heredero del heredero que ha muerto, hereda directamente al causante. Bueno, en Aragón no hay duda de que sí hay derecho de transmisión, o sea, si sobrevive un minuto el hijo al padre, la viuda del hijo tiene derecho de usufructo, porque lo dice la ley expresamente. En el caso que usted plantea de la sustitución legal, no, porque el planteamiento de la ley es que como el hijo ha muerto antes que el padre, claro, no ha ingresado en su patrimonio en ningún momento su derecho a heredar, luego no puede dejárselo a la viuda, pasa directamente a los hijos de él. No sé si es justo, pero desde luego es coherente. Pero es injusto. Aparte de más sangrante, puede ser. Yo no digo que no, pero desde luego la ley es clara. Además, este es uno de esos temas que está bien que esté legislado. No sé si la solución es acertada o no, pero por lo menos aquí en Aragón no tenemos las dudas que puede haber en derecho común con la nueva jurisprudencia del Tribunal Supremo, que es cambiante desde el 2010, me parece, Carlos. No sé, bueno. Pero es una pregunta de poner medalla, muy bien. O sea, sí, no, y la explicación le damos también la medalla al señor Agustín, porque vaya claridad en la explicación. Está muy bien. Aquí tenemos una señora, perdón, en esta sala que quiere volver a repreguntar. Pues ya está claro que los hijos tienen todos el mismo derecho al continente de una propiedad. ¿Y el contenido? Es otra pregunta para nota, Es otra pregunta para nota. Me refiero de las que vemos en la notaría y no sabemos muchas veces qué responder. Bueno, sí, el planteamiento de la ley siempre es el mínimo conflicto. Es decir, en principio, si a alguien le legan un inmueble, es el inmueble, no lo que hay dentro. Para decir qué es lo que hay dentro, hay que decir que se lega el inmueble con lo que hay dentro. Y aún así, dice el Código Civil aplicable en Aragón, que los objetos de extraordinario valor tampoco. Joyas, alhajas. La gente riñe mucho por eso, claro, en la práctica. Y esto yo en la notaría no lo veo porque solo se escrituran inmuebles, pero los ojos inyectados en sangre y los espumarajos por la boca, yo los veo. La ley siempre es partidaria de la mínima transmisión en este sentido. Yo por lo menos lo interpreto así, Entre otras cosas porque si no los bienes de extraordinario valor hay que declararlos y hay que pagar después el impuestito. Es decir, que es que hay que tener cuidadito con el tema, claro. En cuanto a lo de la justicia o injusticia que siempre se plantea, porque claro, cuando algunos hemos tenido un problema o hemos vivido un problema, aunque sea a través de amigos o de conocidos o tal, enseguida calificamos, aunque estudiemos derecho o aunque sepamos derecho,
y decimos, es que esto es injusto. Pero es que haga la ley lo que haga, siempre hay supuestos en los que son injustos. A mí me gusta mucho recordar, mi maestro al que he mencionado antes, que el profesor Cosío y Corral, era sobrino carnal de don José María Cosío, el de la Enciclopedia de los Toros. Entonces tenía un profundísimo conocimiento, sobre todo a través de su tío, del mundo de los toros. Y le gustaba contar siempre en clase que Joselito el Gallo, el torero, que hizo un fortunón, porque además era de mano cerrada y tal, hizo una verdadera fortuna, y se había casado con una gitana guapísima, que murió de tuberculosis con 26 años o 28 años, muy joven, antes de los 30 años. Y entonces, pues, nada, no habían tenido descendencia y ni habían hecho testamento ni nada, pero tenían que arreglar un poco los papeles. Y entonces, cuando terminaron ante el señor notario, que no era un notario guapo y tan rápido intelectualmente como el presente, el que tenemos nosotros, pues el señor notario le explica el tema, le dice, miren ustedes, como no tienen hijos y tienen ustedes régimen de gananciales, que es el régimen común, el régimen aplicable, el consorcial aquí en Aragón, que yo siempre defiendo que es uno de los sistemas económicos matrimoniales más justos que existen, con carácter general, en la mayor cantidad de los casos posibles analizados, pues que como tienen ustedes gananciales, que resulta que lo primero que hay que hacer es liquidar los gananciales, y entonces de todo lo que lo que tienen o han tenido el matrimonio, como no tienen hijos, los herederos a intestato de su mujer son sus suegros. Y Joselito, con el cigarro puesto en la boca, en la boca, no sé si encendido o apagado, porque siempre tenía un cigarro puesto en la boca, se queda mirando al señor notario y dice, osá, señor notario, que ahora resulta que aquí mi suegro y yo habemos atoreado juntos. Porque, qué bueno. Hay que recordarlo, siempre hay un caso, por mucho que el legislador haya sido atento, los intérpretes tal cual, siempre hay un supuesto práctico en el que la regla efectivamente de justicia o injusticia se produce, porque a lo mejor, si ustedes se paran a pensar, en este caso, la división de gananciales provoca un resultado también absolutamente injusto. Y es así, es decir, la práctica, por mucho que los legisladores quieran prever, es lo que pasa ahora con la custodia compartida, que tuvimos hace poco también unas jornadas aquí. La práctica después lo rompe. Hace 20 días el Tribunal Supremo ha dictado una sentencia diciendo que en un caso de custodia individual, pues una persona de nacionalidad brasileña que se había estado casada 2 años con un español, el juzgado llevaba razón cuando lo autoriza a trasladarse a Brasil y a llevarse al niño, porque claro, es que el padre no ha convivido nunca con el niño. Bueno, pues esto es un caso que puede parecer injusto. Bueno, pues si uno lee la sentencia tal cual, se da cuenta de que no hay injusticia en la sentencia, pero provoca un resultado que probablemente nadie lo esperaba. Es decir, el traslado de una persona, dice la sentencia de la audiencia que se colocó en posición, vamos a llamarla españolista, de un nacional español, porque el niño tiene nacionalidad española, pero también tendrá la brasileña, yo estoy seguro, por mucho que no quiera la audiencia. Entonces, el derecho es siempre muy complicado y como cada uno tenemos nuestro ombligo, cuando nos miramos nuestro ombligo decimos, a mí no me gustaría que me pasara esto, sobre todo si yo estuviera casado con una brasileña, no sé si me explico, porque ya no ves más a tu hijo, el resultado es que no ves más a tu hijo. Ahora, ¿tiene justicia cuando el padre ha estado durante años que ha tenido únicamente visitas esporádicas al hijo? Pues naturalmente la sentencia está fundada. Pero es la vida. ¿Alguna otra pregunta sobre...? Diga, señora. En el caso de que un matrimonio tiene individuales para el derecho aragonés y ellos mismos hacen un testamento dándole a cada uno como heredero universal, luego cuando fallece el esposo, ella sigue siendo, no hay problemas. Pero a la hora de transmitir ya a los hijos, tiene derecho
ella de poder dar a sus hijos como ella quiera, o tiene que ser por partes iguales? De su patrimonio. Espera, que sé por dónde va, por la fiducia aragonesa. Pero va usted también por el tema aragonés, por el derecho. La señora se interesa sobre exactamente las atribuciones que tiene el cónyuge viudo para repartir los bienes entre los hijos como quiera. Exacto. Es una cuestión que atañe a derecho sucesorio y esa figura hay que pactarla expresamente. Es lo que se llama la fiducia. La fiducia. Es decir, si no pactamos eso, la señora podrá repartir sus propios bienes, pero no los del marido. No los del marido. Vale, en el testamento. Sí, entonces, pues entonces la señora... Universales, Correcto. con la capacidad de transmitir a los hijos. Muy bien. Eso es perfectamente posible, pero hay que pactarlo en testamento. En el caso que usted me cuenta, se ha pactado así y se llama fiducia. La viuda puede repartir como quiera entre hijos comunes y puede incluso vender con la firma de un solo hijo. Que es de lo que permite la ley aragonesa lo que más atribuciones da de un cónyuge para otro. Aunque la finca, por ejemplo, ahora era del marido. También, sí, claro. Es que el marido la ha nombrado heredera a ella, para que ha nombrado a ella. La ha nombrado a ella para que reparta entre los hijos, pero es ella la que... Le ha dado las facultades. En derecho común pasa lo mismo cuando un testador atribuye a otra persona con la que se encuentra en situación de casado y se le da la mejora encomendada al cónyuge viudo. Cuando se le transmite la mejora, lógicamente el cónyuge viudo puede hacer lo que estime conveniente y además lo que se hace siempre en derecho común. Lo que ha contado antes el señor Agustín es absolutamente cierto. Yo no conozco a nadie a que se le aplique. Tiene todas las facultades. ¿Perdón? Dice, no, es que pregunta que si incluso podría desheredar. De esa parte, de esa... Sí, claro que sí. Sí. Tiene facultad para ordenar toda la sucesión testamentariamente del premuerto, del fallecido. Sin embargo, como ha dicho el profesor Lasarte, en el Código Civil se limita solo a la mejora. Aquí en Aragón, todo el patrimonio. Bueno, ¿alguna pregunta más? Diga, caballero. ¿Puede transmitirse al nieto el hijo desheredado? ¿Perdón? Un hijo, un matrimonio, vecindad civil aragonesa, sí, deshereda a un hijo, vale. Pero quieren transmitirlo a su nieto, al hijo de ese desheredado. A ver, es que la palabra desheredación es una cosa técnica. La desheredación supone que un legitimario ha cometido unas tropelías tasadas por la ley. Aquí simplemente es que el padre no ha querido dejarle nada al hijo, en uso de esa libertad. No ha puesto ninguna causa de desheredación, nada de eso. Nada, no pues me ha dicho hoy un compañero de despacho que le había pasado. Vale, pues puede perfectamente nombrar al nieto. Perfectamente. Decía que no, pero si la hija, si el hijo, o sea, el nieto, podía renunciar o no a la herencia. Es que a mí me da por lo que estás diciendo, no lo sé, igual me confundo, ¿eh? En Aragón yo nombro heredero a mi hijo y mi hijo, por ejemplo, fallece antes que yo, pues pasa a sus propios hijos. Pero yo le nombro heredero a él y él renuncia y entonces no pasa a sus hijos. Igual es sobre eso, sobre lo que me estás preguntando. O sea, en principio un testador puede nombrar al nieto, saltarse a los hijos y nombrar al nieto. Si la pregunta es esa, sin problema. Sin problema. Un compañero de despacho, el causante, el padre desheredó a su hijo porque tiene unas deudas con la seguridad social. Vale, era el caso. vale. Entonces no quiere, si hereda a su hijo, la seguridad social va... Y nombró directamente al chico. Aunque se lleva mal con su hijo, lo que quiere es que su nieto, su patrimonio, parte de su patrimonio pase a su... Perfectamente posible. Lo que pasa es que a mí, de verdad, por lo que me estás contando, me da la impresión de que es más lo que digo yo, ¿eh? O sea, tú nombras a tu hijo y tu hijo dice, me quito de en medio para que no me coja la seguridad social. Renuncio. Eso tiene el problema de que no pasa a tu hijo. Eso es. Y de que además es una renuncia a un fraude de acreedores. Claro. Si es lo que dices tú, sin problema. Si es lo que digo yo, pues hay que tener cuidado con eso. O sea. A mí me gusta siempre decir, nunca me ha dado miedo de que me hagan preguntas sobre casos reales, pero cuando se hace una pregunta sobre un caso real, hay que dar los datos, no hay que decir, si se diera el caso de que tal y que cual, esto, lo otro, hay que procurar tener los datos de hecho, porque si no te corre uno el peligro de indicar una posible solución que después no está de acuerdo con los datos de hecho, que es por lo que el señor Agustín está insistiendo tanto. Es que ¿qué se me está diciendo? Es que me he hecho mayoría y ya, aparte de lo que me cuenta la gente, ya leo entre líneas, ¿sabes? O sea, es lo que... Evidente. Diga.
Hay una cosa que no me queda clara, de si un hijo no recibe nada, ¿tiene en algún caso el hijo poder reclamar? No, no. Si el causante es aragonés, no. Si el causante es aragonés, no. En derecho común sí, pero aquí no. Aquí No, espera, no. salvo que sea el hijo único, ¿eh? O sea, en Aragón la legítima es que la mitad de lo que tienes debe ir a hijos o descendientes. Repártelo como quieras y Exacto. sáltate a los hijos en favor de los nietos. Eso. Ahora, si solo tienes un hijo, le tienes que dejar la mitad, por lo menos. ¿Vale? Muy bien. Bueno, pues hemos hecho sesión continua y nos permitimos salir ya, si les parece bien, porque además creo que muchos de ustedes están también muy cansadillos. intenso y la gente Buenas tardes a todos y encantado de verlos. Muchas gracias a ambos y al Centro Social. Gracias.